A caminar sobre por qué nos pone en ese lugar, qué asuntos, fíjense, ponen tus notas, cuáles son los asuntos que se dan en los lugares celestiales, cuáles son los asuntos que se dan en los lugares celestiales. Eso es muy interesante y sería bueno que nunca lo olvidaras, porque en ese lugar ya estás en Cristo, amén. En ese lugar ya estás, es un hecho consumado, estás como entronado en Cristo. Eso ya sucedió, eso fue por gracia, eso no va a suceder por algún esfuerzo o mérito que tú tengas, es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. ¿Y por qué nos pone ese lugar y qué cosas suceden en ese lugar? Gracias, Mirna, dice, excelente tema el que nos está, gracias a Dios, sí, porque dice, me vuela la cabeza lo que hablamos la semana pasada, un poco más, así es, de la salvación. Exacto, wow. Porque esto tiene que ver con la salvación, eso fue lo que también tocamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que ver con nuestra recuperación a su reino. Y escribe en tus notas, y recordemos que en su reino, Él es el rey, pero también nosotros somos reyes. Recuerden que Dios no ha cambiado de intención. Dios no ha cambiado de intención. Él tiene la misma intención que ha expresado desde el principio y es por eso que te salvó. Precisamente porque quiere recuperarte para su reino y quiere recuperarte para el gobierno. Eso es extraordinario. Bueno, entonces vamos para allá. Los asuntos que se dan en los lugares celestiales, escribe, por lo menos son dos cosas. Una de ellas es el dominio, escribe el dominio, y la otra, el otro asunto que se da en los lugares celestiales es el gobierno. Nosotros vemos el dominio y el gobierno desde el Génesis. Vemos cómo el Señor, cuando crea al hombre, ya lo expliqué la semana pasada, pon allí en tus notas para que lo tengas más o menos organizado, dominio y gobierno, dos asuntos que se dan en los lugares celestiales. Y puedes poner allí abajito, en el Génesis vemos la intención de Dios de manifestar su dominio y su gobierno a través del hombre. Amén. Vemos que Dios puedes poner en tus notas, a un hombre que no tiene necesidad de salvación. Entonces dijimos la semana pasada, si este hombre lo pone, a este hombre lo pone y no tiene necesidad de salvación, ¿para qué lo trajo a la tierra? Entonces, lo trajo a la tierra para gobernar. Importantísimo, que no se te olvide. ¿Para qué puso Dios al hombre? Para gobernar. Por eso, en su estado original, escribe, el hombre, como fue creado por Dios, y como fue creado a su imagen y a su semejanza, y fue constituido para manifestar, fíjense, el gobierno de Dios y ser portador de su imagen y también de su naturaleza, le dio al hombre, escribe en tus notas, el dominio sobre el ámbito terrenal y también sobre el ámbito espiritual. Dios quería, pon allí en tus notas, con el hombre darse a conocer. Repito, Dios quiere con el hombre, a través del hombre, Dios quiere darse a conocer. Por eso, esto está bueno, una de las mejores expresiones, escribe esto, te puede servir para que cambiemos nuestra mentalidad, fíjate. Una de las mejores expresiones de Dios a través de nosotros es que nosotros gobernemos. Repito,
algo que expresa a Dios de una manera plena a través de nuestra vida es nuestro gobierno. Eso está extraordinario. Cuando Dios quiere expresarse, fíjense qué interesante, cuando Dios quiere expresarse, pone a un rey. Eso está bueno. Repito, cuando Dios quiere expresarse, pone a un rey. Eso ya nos dice mucho. Eso nos habla precisamente de que en el reino, en el gobierno y en el dominio es donde Dios mejor se expresa. Eso es muy bueno. Pon ahí en tus notas, nosotros no somos los que estamos reunidos en la iglesita, no somos los aleluyos, no somos los altapatrás, no somos los evangélicos de la cuarta orden, del quinto día, de la sexta era. Nosotros somos hijos del rey, puestos en la tierra para manifestarlo, porque una de las mayores expresiones y más fidedignas expresiones de Dios es a través de nuestro gobierno. Por eso, una vez una persona me preguntaba, y lo expliqué, lo comenté en alguna transmisión, una vez una persona me preguntaba, me mandaba un mensaje y me decía, pastor, ¿qué significa que nosotros gobernamos en la tierra? Entonces, cuando una pregunta tan específica, pero que esa pregunta puede tener una respuesta muy amplia. Pero cuando me hizo esa pregunta, yo dije, wow, ¿cómo lo ponemos en palabras sencillas? ¿Qué significa que gobernamos? Primero yo le escribía, significa que desde inicia dentro de ti, o que ese gobierno inicia dentro de nosotros. Cuando en nosotros empieza a haber un reordenamiento, empieza a haber un gobierno de Dios dentro de nosotros y después a través de nosotros. Por eso un hombre y una mujer que es gobernado por Dios, la consecuencia de eso es que en todos los aspectos de su vida manifiesta al Señor. Eso es muy bueno. Por eso nosotros no estamos hablando, yo no predico, voy a ser honesto, yo no predico un reino espectacular ni místico. No estamos, ¿se acuerdan en la primera lección que Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos enseñe para no pensar en cosas que no son y podamos entender el reino de Dios de una manera real, poderosa, pero no de una manera fantástica, incluso tampoco de una manera en donde pensemos que ese reino es para nuestro beneficio exclusivo y que es un reino en donde nosotros gobernamos como no sé, como esos gobiernos autoritarios. No. Este es un reino que empieza dentro de nosotros. Hola, Chanito, ¿cómo estás? Un abrazo. Y que desde dentro de nosotros empieza a traer orden. Y entonces, en ese orden y en ese gobierno de Dios en nuestra vida, empezamos a ver cómo todo lo demás empieza a ordenarse y lo que afuera se ve es una más clara y más exacta representación de Cristo. Entonces es extraordinario, chicos, que veamos el reino de Dios no de una manera impersonal. El reino de Dios empieza dentro de nosotros. Entonces, la intención que nosotros vemos en Génesis es que Dios quiere hacerse visible. El Dios invisible siempre ha querido tener una expresión visible. ¿Para qué? Para que todos vean, ponen tus notas, todos vean su esplendor, todos vean su gloria. Eso es interesante, ¿eh? Por eso de esto, familia, yo sé que lo que vamos a estar hablando van a ser, buenas noches Solange, un abrazo. Lo que vamos a estar hablando, te voy a decir que yo lo que percibo es que el Espíritu Santo te va a dar muchas llaves. Te va a dar muchas llaves. No todo es, lo que tú vas a aprender no es todo lo que aquí se va a decir, sino que el Espíritu Santo te va a dar llaves para que tú puedas ver lo que aquí estamos diciendo en cápsulas o en conceptos, tú lo encuentres en toda la Escritura y digas, wow, sí es cierto. Esto no se trata de una religión,
esto se trata de un reino. Y si esto se trata de un reino tiene gobierno, un reino tiene dominio, un reino tiene autoridad. Es por eso, decía yo la semana pasada, que si hablamos de salvación y retiramos los asuntos que tienen que ver con gobierno, con dominio, con autoridad, si los hacemos a un lado y nosotros solamente vemos salvación como el efecto de sacarme de mis problemas y de mi destino perdido eternamente, si yo veo salvación como la única, el medio por el cual Dios me libró del infierno y solamente me quedo allí, no voy a ser efectivo para lo cual me salvó. La salvación es incompleta si no entendemos nuestro lugar de autoridad en el cual estamos. Por eso, en Efesios vimos que cuando Pablo hablaba de salvación, inmediatamente hablando de salvación decía, nos sentó en lugares celestiales. Extraordinario, nos puso allí, porque salvación es el regreso del hombre al gobierno espiritual y al gobierno sobre esta tierra. Pero es un gobierno que no es nacido de un corazón humano, sino es el gobierno de Dios a través de nosotros. Eso está extraordinario. Por eso, las cosas invisibles, dice Romanos 1:20, que todo lo que era invisible, pon ahí en tus notas, una evidencia de que Dios se quiere dar a conocer, la vemos en Romanos 1:20. Él se ha dado a conocer a través de todo lo creado. Por medio de lo creado, Él deja ver sus diseños, Él deja ver su gloria. Fíjense que el otro día estaba leyendo el libro de Isaías y está interesantísimo, una parte que me impactó y me quedé así. Estoy tratando de configurarla, pero Isaías capítulo 6 creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que sí, en Isaías 6, el profeta Isaías está hablando de lo que él ve naturalmente. Y entonces habla de Israel y lo compara con una viña, no sé si lo han leído alguna vez, lo compara con una viña que ha sido cuidada, que ha sido cercada, que se le ha puesto una torre, que se le ha sembrado la mejor semilla, y que cuando el profeta mira esta viña, se da cuenta que aunque se le cuidó y aunque se le dio todo, no dio el fruto que se esperaba, sino lo que dio fueron frutos silvestres. Eso es una tragedia. El profeta Isaías está hablando de eso, y si tú lees los primeros capítulos de lo que Isaías está hablando, te vas a dar cuenta que realmente el panorama es oscuro. O sea, una viña que Dios mismo cuidó, que Dios atendió, que Él protegió y que Él sembró la mejor semilla, no respondió. Y entonces eso es una tragedia. Y entonces yo veía eso y yo pensaba, ¿cuántos hoy de los hijos de Dios, cuando estamos observando, estamos viendo de esa manera? Entonces vemos a la iglesia y la vemos mal. Hola Didi, buenas noches, un abrazo hasta Oaxaca. Vemos a la iglesia semidestruida, la vemos herida, la vemos a veces como un poco lastimada, la vemos débil, y de repente en muchos empieza a ver como una desesperación o como hasta cierta decepción, porque dices, no se ve el efecto de Dios en esta iglesia. Pero en el capítulo 7 de Isaías, después de que Isaías da un diagnóstico terrible, terrenal, después en el capítulo 7 dice la escritura que tiene otra visión y que creo, híjole, no quiero no quiero equivocarme, pero creo que viene un ángel y el ángel dice, fíjense qué diferencia, mientras Isaías veía problemas en la tierra, el ángel ve que la gloria de Dios ha llenado toda la tierra. Está extraordinario. El ángel ve
que la gloria de Dios ha llenado toda la tierra. Y pregunta que quién se quiere poner de acuerdo con él para proclamar lo mismo. La gloria de Dios ha llenado toda la tierra. ¿A quién enviaré con este anuncio? ¿Cuál anuncio? De que en la tierra ya está, no estará, no va a suceder, sino que ya está toda la gloria de Dios, y que lo único que está esperando es que la tierra y todos los que en ellos están reconozcan y puedan ver esa gloria, para que todos puedan ver y el conocimiento de la gloria cubra toda la tierra. El conocimiento, no la gloria, porque la gloria ya está. Pero el ángel decía, para que el conocimiento de esa gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. ¡Wow! ¡Qué proclamación! Y de nuevo, ¿desde dónde se percibe que toda la tierra ya está llena de su gloria? Solo desde los lugares altos. ¿Desde dónde tú vas a percibir esa realidad? Solamente si tú te encuentras sentado en lugares celestiales. Lugares celestiales, escribe, te da una perspectiva. Te da una perspectiva totalmente diferente. Te invito a que leas esos dos pasajes, esos dos capítulos de Isaías. Bueno, te invito a que leas todo Isaías, pero para que te des cuenta que es asombroso. Mientras el hombre en la tierra, el profeta, está viendo un desastre, el ángel dice, mira, si ves desde acá, ¿sabes qué es lo que vas a ver? Que toda la tierra está llena de su gloria. Y que lo que va a suceder es que se va a llenar esta tierra del conocimiento de su gloria. O sea que este conocimiento de su gloria va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y va a inundar toda la tierra, va a cubrir toda la tierra como las aguas cubren la mar. Maravilloso. Entonces, Dios, por eso es que ya a toda la tierra la ha llenado de su gloria. Y dice Romanos que Él ha dejado ver su gloria a través también de todo lo que ha hecho. Entonces el hombre escribe, esto es importante porque estamos hablando de lugares celestiales y estamos hablando de gobierno de Dios y estamos hablando de reino. Esto tiene que ver con el reino. El hombre en su estado original estaba constituido para hacer a Dios visible y para darlo a conocer. Y eso lo vemos en el Génesis. Como dije hace un rato, también vemos en Génesis el gobierno, cómo Dios pone sobre la tierra al hombre para que ejerciera y ejecutara el gobierno de Dios en todas las esferas. En la esfera invisible, escríbelo, y en la esfera visible. Amén. Por eso lo que nosotros vemos y en toda la escritura, esto está interesante. Por eso es interesantísimo tener un panorama de toda la escritura. Porque en Génesis nosotros vemos la intención de Dios, y en Apocalipsis, apunta en tus notas, ahí te queda otra tarea. En Apocalipsis nosotros vemos la consumación de esa intención divina. En el Apocalipsis nosotros vemos cómo Dios consuma su intención. Vemos a una iglesia en toda su gloria gobernante, extraordinario, y vemos cómo el Señor obviamente cumple el propósito por el cual había hecho al hombre, la intención de que el hombre gobernara y fuera puesto en un lugar de dominio, de gobierno y de autoridad. Entonces, esto escribe, te puede ayudar. Esto significa que Dios no te salvó para estar encerrado en un templo. Dios no te salvó para que estés metido en un lugar como si fueras un monje y estuvieras, y te salvó para que no te contaminaras del pecado. ¡Wow! Me encantan las parábolas del reino. Ahorita estoy recordando esa parábola extraordinaria cuando Jesús dice que el reino de Dios es como la levadura. Eso me encanta.
Es como esa medida de levadura que se pone en la masa, que se inserta en la masa, que se mete en la masa, entendiendo que la masa es el mundo, entendiendo que los hijos del reino son esa levadura y que esos hijos del reino son introducidos en esa masa. Ve qué extraordinario. ¿Para qué? Para que se afecte la constitución desde lo interno de esa masa y toda esa masa sea inflamada por la influencia de los hijos del rey. Y Jesús dijo, así es el reino. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, wow, entonces Dios no me salvó para estar metido en un edificio. Wow, Dios no me salvó para ser el cantante de la iglesia, todo el tiempo estar cantando. Y ¿saben cuánta gente yo conozco? Aquí en Iztapalapa no, pero en otros lados. ¿Cuánta gente yo conozco que, voy a decirlo así, que piensan que lo que Dios quiere es que ellos estén cantando todos los domingos en su congregación? No digo que no lo hagamos. Yo canto, a mí me gusta hacerlo. Cuando puedo dirigir, incluso me gusta dirigir y hago mis cosillas ahí porque lo disfruto. Pero qué extraordinario es que nosotros podamos ver que realmente lo que el Señor quiere es que en su reino nosotros funcionemos como lo que transforma y lo que se mete a la sociedad. Lo que se mete a la sociedad, ¿para qué? Para que tenga una transformación desde lo profundo por la influencia de los hijos del reino. Entonces Dios te salvó, escribe, ¿para qué? Dios me salvó para regresarme a una posición de gobierno, a una posición de dominio, a una posición de autoridad. Amén. Para que gobernaras y se cumpliera el propósito del Padre, para que gobernaras con Cristo sobre el ámbito terrenal y sobre el ámbito celestial. Esto tiene que ver con el gobierno de todo el universo. Por eso en el reino de Dios hay recompensas, en el reino de Dios hay grados de autoridad. Por eso, porque el Señor comparte su reino, el Señor nos introduce a su reino y el Señor nos entrena para su reino. Si tú te preguntas, ¿por qué estás en la tierra? Gran parte de lo que estás haciendo o de lo que sucede contigo tiene que ver con un entrenamiento del reino de Dios, por lo que Dios te llamó y te salvó para gobernar, para ejercer dominio y autoridad. Ahora, también lo que nosotros vemos, escribe ahí en tus notas, lo que nosotros vemos en el Génesis es el dominio. Y para que nosotros entendamos el dominio, pero el dominio, escribe, desde el diseño de Dios, el dominio desde el diseño de Dios, tenemos que recuperar 3 características que el Señor le dio al hombre. No voy a profundizar en las 3, solo las voy a mencionar, solo vamos a profundizar en una por cuestiones de tiempo. Pero tú lo vas a tener ahí y tú lo vas a poder apuntar y también tú lo puedes ampliar. Didi Sansam dice, canta y canta sin entendimiento ni conocimiento del propósito de nuestra salvación. Así es. Entonces, yo decía una vez, les decía acá en la iglesia y les decía, oigan, ¿cuántos de aquí sirven a Dios? Y entonces, pues, antes, la gente que alzaba la mano, si tú le preguntas, ¿quiénes de aquí sirven a Dios? Alzan la mano los que están haciendo algo en la iglesia, ¿no? Ya sea el que canta, o el que predica, o el que reparte volantes y evangeliza, el que enseña con los niños, y todo eso. El que trapea o lava, gracias a Dios por todo eso que se hace. Pero eso sucede porque no hemos comprendido que el servir a Dios tiene que ver con toda nuestra sociedad. Tiene que ver con todo lo que hacemos, como esa levadura que está insertada en esa masa para que esa masa sea inflamada, sea afectada por el poder del reino de Dios. Entonces, realmente si alguien nos preguntara, oigan, ¿quiénes de ustedes sirven a Dios? En la idea del reino es que todos servimos a Dios porque estamos insertados, soltando la vida de Cristo
el efecto de la vida de Cristo en todo lo que hacemos. Y ese es el verdadero ministerio de los santos. Cuando Efesios dice que los santos hacen la obra del ministerio, esa es la obra del ministerio. Nada más que siempre digo, cuando hablamos de ministerio, en nuestra mentalidad hay una impronta religiosa que lo primero que se nos enseñó de esa palabra ministerio es que es una persona dedicada a los asuntos eclesiásticos. Por eso, cuando vemos que los santos hacen la obra del ministerio, no comprendemos de qué se está hablando. Porque el apóstol no está hablando de hacer cosas eclesiásticas, sino está hablando de nuestro quehacer insertados en la tierra, de nuestro quehacer insertados en toda la sociedad. Esa es la obra del ministerio, que el efecto de Cristo esté en todo lo que hacemos. Mirna Jiménez Quirós dice, como cuerpo de Cristo debemos entender que todos somos útiles y nos servimos unos a otros. Amén. Exacto. Entonces, 3 facultades escribe que Dios le da al hombre para tener dominio y gobierno en esta tierra. Número 1, profeta, ya sabes, profeta. Número 2, rey y sacerdote. Profeta, rey y sacerdote. Fíjense qué extraordinario. 3 características que le da al hombre para que el hombre gobierne como Dios y ejerza dominio sobre todas las esferas del ámbito espiritual y del ámbito terrenal. Cuando estamos hablando, bueno, si nosotros pensamos en profeta, estamos pensando en rey y en sacerdote, obviamente nos vamos a enfocar en el rey, porque estamos hablando del tema que tiene que ver con reconocer el lugar en el que nos ha sentado el Señor juntamente con Cristo, que es sentados en lugares celestiales. Pero el hombre tiene esa unción profética, esa unción sacerdotal y esa unción de rey. Y eso es extraordinario. Eso es restaurado a nosotros por Cristo Jesús. Eso se perdió, pero nosotros hemos sido recuperados y tenemos esas facultades. Y claro, estaba yo pensando cuando estaba escribiendo aquí algunas cosas, que cuando hablamos de profeta, híjole, tenemos igual una tendencia a pensar en lo profético de la manera tradicional. Cuando hablamos de sacerdocio, también tenemos esa tendencia de poner esa palabra sacerdote con una connotación también religiosa. Pero ok, no vamos a hablar de eso, nos vamos a enfocar obviamente en el rey, ya que esto tiene que ver con el gobierno y con el dominio. Escribe, porque hemos sido creados para gobernar. Pero rápidamente te lo voy a decir. ¿Por qué es una herramienta? ¿Por qué es una herramienta que tiene el hombre el que sea sacerdote? Sacerdote es para que él pueda tener acceso a los asuntos que tienen que ver con lo espiritual. Fíjense, para todos los asuntos que tienen que ver con lo espiritual, con el ámbito de lo invisible, el Señor le da una capacidad sacerdotal. Pero ¿por qué lo hace rey? ¿Por qué lo hace rey? Lo hace rey precisamente para que todo eso espiritual pueda tener una manifestación natural, pueda tener una manifestación en esta tierra. Eso es muy importante. Por eso tiene un pueblo de reyes y sacerdotes, o sea, hombres y mujeres. Pon allí, sería bueno que pusieras en tus notas, nosotros somos hombres y mujeres que gestionamos lo celestial en lo terrenal. Somos hombres y mujeres, reyes y sacerdotes que hemos sido, yo creo que tenemos una pendiente en esta generación. Hemos sido entrenados más en lo sacerdotal, o sea, en los asuntos espirituales, pero no hemos querido entrar muchas veces en el asunto en el asunto terrenal, o sea, de que nosotros en esta tierra manifestemos verdaderamente el gobierno de Dios en todo lo que hacemos. Por eso
Si nosotros no entendemos que somos sacerdotes y que somos reyes, siempre seguirá incompleto, por lo menos en nuestra generación, lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Por eso tenemos que aprender esto y tenemos que entender, ok, estamos gobernando desde lugares celestiales, pero ¿para qué? Para que desde allí en la tierra podamos manifestar el gobierno de Dios. Amén. Entonces, el hombre, sigo desmenuzando un poco la intención de Dios. Salmo 8, pon allí, apunta, Salmo 8, versículo 6. Gracias. Nosotros somos hombres y mujeres que gestionamos lo espiritual para que se manifieste en lo terrenal. Por eso somos sacerdotes y por eso somos reyes. El aspecto de rey tiene que ver con la tierra, ponlo allí. El aspecto de rey tiene que ver con la tierra. El aspecto sacerdotal tiene que ver con Dios y todos los recursos del cielo en nosotros. ¿Ok? Salmo 8, versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ok, para los que están apuntando, puedes escribir en lo natural, por lo menos hay 3 reinos, el vegetal, el animal y el mineral. Sobre estos reinos, Adán tuvo dominio. Adán tuvo dominio sobre el reino vegetal, sobre el reino animal y sobre el reino mineral. Hebreos 2, versículo 8, también dice lo mismo, cómo fue que Dios puso en gobierno al hombre. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces nosotros vemos que cuando Dios pone al hombre, lo primero que se le da a Adán fue dominio sobre la naturaleza, dominio sobre lo que se ve, dominio sobre lo que se puede tocar. Es un dominio de la naturaleza, es un dominio de lo visible. Pero también el hombre había recibido dominio sobre lo invisible. Fue constituido también en el diseño de Dios, porque acuérdense que Dios está manifestando su intención. El hombre también iba a gobernar sobre lo invisible. Hebreos 1, versículo 4. Vamos a Hebreos 1, versículo 4. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Wow. Primera de Corintios 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Wow. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, aquí el apóstol en 1 Corintios 6 ya a la iglesia le está diciendo, hey, no se pierdan, no debiéramos de estar sometidos, está interesante ese pasaje, por los asuntos terrenales, porque sobre lo terrenal nosotros gobernamos y además, no solo sobre lo terrenal, sino hemos sido llamados y diseñados para gobernar sobre lo espiritual. Entonces, si has sido llamado para gobernar sobre lo espiritual, ¿por qué te estás ahogando por lo terrenal? Está interesantísimo eso. ¿Cómo te ahogas por lo terrenal cuando has sido llamado para gobernar lo terrenal y lo espiritual? Ahí, oigan, ¿están de acuerdo conmigo? Ahí deberíamos de poner una pausa y meditar, ¿sí o no? Yo lo siento en mi espíritu, como para agarrar la onda. Porque seguramente tú tienes problemas y alguien dirá, dentro de todo esto que estoy hablando, alguien dirá, ¿para qué nos está diciendo todo esto? ¿Por qué nos está diciendo todo esto? ¿No? Y alguien podrá pensar, ¿para qué tantas cosas que nos está diciendo? ¿Sabes para qué? Porque probablemente alguien que nos ve está pasando dificultades, está pasando problemas, estás pasando viento en contra y cosas que tú puedas pensar que te van a vencer y que no vas a poder tú prevalecer. Pero hoy, escucha, es necesario que conozcas el diseño, la intención de Dios, por qué te llamó y por qué te salvó,
¿Cuál fue la intención cuando Dios creó al hombre? ¿Cuál fue la intención por la cual ahora te salvó? ¿Para recuperarte a qué? Mira, ¿para recuperarte a qué? Pablo lo entendió y cuando veía a la iglesia enfrascada en sus problemas terrenales y sometida, fíjense lo que voy a decir, sometida por asuntos terrenales, entonces Pablo les dice, oigan, despierten. ¿Qué no recuerdan que ustedes fueron creados para gobernar? Fueron creados para gobernar lo que vivieran en la tierra. Y no solo eso, fueron creados para gobernar lo que vivieran, lo que les viniera aún del ámbito espiritual. O sea, no existe, pon en tus notas, no existe demonio, no existe Satanás, no existe potestad, no existe poder de las tinieblas que pueda vencerte porque has sido llamado para gobernar y además ya estás posicionado allí por Cristo. ¡Qué extraordinario! Eso me llena de alegría. ¡Wow! Por eso, ¿saben qué pienso? Que yo sí me imagino que si Satanás se opone, hace un rato estaba pensando, ¿Satanás se opondrá a algún mensaje? ¿Quién se lo puede decir? ¿Satanás se opone a algún mensaje? Yo pienso que no se opone a los mensajes religiosos. Voy a ser honesto, ¿vale? Discúlpenme si alguien siente que estoy criticando. No estoy criticando, pero sí me encantaría que meditáramos esto. A mí me parece que al mensaje religioso Satanás no se le opone. Es más, Satanás deja pasar el mensaje religioso. Cuando digo el mensaje religioso, ¿a quién me refiero? El mensaje que tiene que ver con lo que no tiene que ver con Dios y que solo tiene que ver con las intenciones de nosotros como seres humanos, hasta incluso para mejorar la vida, para mejorarnos la vida. No sé cómo decirlo, estoy tratando de ser muy respetuoso. O sea, todo ese evangelio de beneficio personal, ese evangelio humanista, o ese evangelio conductual, de pura conducta, ese evangelio que trata que el único propósito que tiene es que el hombre se porte bien. Satanás no tiene problema con ese mensaje. Porque a Satanás no le importa si te portas bien o te portas mal. Piénsalo. A Satanás no le importa si te portas bien o te portas mal. Lo que a Satanás sí le afecta es que tú recuperes tu conciencia de gobierno. Porque si tú analizas lo que hizo en el Edén, escribe en tus notas, lo que hizo la serpiente en el Edén fue hacer su segundo intento por tener el gobierno que él anhelaba. El primer intento lo hizo directamente y fue echado del cielo. Y el segundo intento, eso está interesantísimo, el segundo intento lo hace con Adán y logra someterlo a ese rey, logra someter a ese rey y ese rey por ese sometimiento se esclaviza voluntariamente y le deja un grado de gobierno a Satanás. ¿Sabes qué pienso? Que si Satanás se interesa en oponerse, yo creo que sí le interesa que tú no conozcas, que tú no recuperes tu conciencia de gobierno. Él no tiene ningún problema, vuelvo a decirlo, con que te portes bien. Él no tiene ningún problema con que trates de ser una mejor persona. Lo que a él le causa problema es que tú recuperes tu conciencia de gobierno, que recuperes la conciencia y el conocimiento del propósito eterno para que Dios te puso en esta tierra, que tú entiendas mejor la salvación. Eso sí, estoy convencido que el enemigo está interesado en que tú no conozcas. Entonces, estaba yo pensando hace un rato en eso y dije, creo que sí, creo que es importantísimo que tú y yo abramos nuestro corazón y nuestra mente y sigamos explorando esta palabra tan extraordinaria y dejemos que transforme todas nuestras estructuras de pensamiento, que saque toda religión y todo error, tanto error que tenemos del por qué nos salvó, y que podamos recuperar y abrazar su intención de por qué nos salvó. Eso sería
fabuloso, nos haría muy bien y sobre todo, obvio, a alguien que está sentado, fíjense lo que voy a decir, a alguien que está sentado en lugares celestiales y lo sabe, a alguien que está sentado en lugares celestiales y lo sabe, el enemigo no puede hacer nada, no puede someterlo, porque él lo sabe, sabe quién es, sabe dónde está y sabe lo que puede hacer en ese lugar de dominio, de gobierno, de autoridad. Dice Didi Sansan, al enemigo le conviene porque nos aleja de nuestra posición en Cristo. Exactamente, el enemigo le conviene que tú no conozcas. Yo sí, vuelvo a decirlo, a mí sí me parece que hay mensajes que él le encanta que se prediquen. Le fascina, pero entiendo que hay otros que no. Dice Mirna Jiménez, la religión nos enseña que Dios está para solucionar mis problemas. Nos hace ignorantes de nuestra realidad, donde fuimos diseñados para ejercer gobierno y dominio sobre cualquier circunstancia. Déjenme ver si se ve más. El gobierno, el reino de Dios comienza en nuestro interior para ser expresado al exterior. Amén. Amén. Mateo 10, versículo 1, pongan allí Mateo 10, 1. Seguimos recorriendo y ahora estamos leyendo pasajes que nos muestran el diseño y la intención de Dios de el hombre gobernando sobre el ámbito terrenal y sobre el ámbito espiritual. Eso forma parte de la intención de Dios. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Mateo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, gobierno y autoridad y dominio sobre el ámbito espiritual. Lucas 10, versículo 19, otro pasaje. He aquí os doy potestad, dice Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Entonces el hombre, escribe en tus notas, fue constituido para gobernar y para ejercer dominio en la esfera de lo visible y en la esfera de lo invisible. Amén. Esto es muy importante. Solo había una condición, escribe, la única condición es que este gobierno, escribe, aquí voy a un punto importante. La única condición es que este gobierno dependía de la lealtad y de la obediencia de este rey, de este gobernante. Repito, este gobierno, este dominio y esta autoridad dependía de la lealtad y de la obediencia a Dios. Escribe, era en la medida de obediencia, en esa medida de obediencia es que él iba a gobernar sobre todo lo creado, lo espiritual y lo terrenal, lo invisible y lo visible. Cuando nosotros vamos aquí, hasta aquí vamos perfecto, ¿no? Decimos, wow, creados para gobernar, todo está padre. Pero hay una condición. La condición es obediencia. La condición es lealtad. La condición es fidelidad a Dios. Y es allí donde nosotros seguimos en Génesis. Estoy tratando de desmenuzar todo lo que sucedió allí, porque allí vemos la intención. No lo dejaré de repetir. Ahí nosotros vemos la intención de Dios contigo y conmigo. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Este hombre de Génesis fue infiel, desobedeció. Y allí es donde nosotros vemos cómo el hombre, al desobedecer, perdió toda autoridad espiritual, toda autoridad en la tierra, fue destituido y cayó del gobierno y cayó del dominio. Ahora el que se supone que gobernaba, ahora estaba siendo gobernado. ¿Y quién lo gobernaba? O sea, ¿quién lo engañó? Un animal que se arrastraba sobre la tierra fue quien probó su obediencia, y en la primer prueba este hombre desobedeció, este hombre cayó. Entonces perdió el dominio sobre el mundo visible y también sobre el mundo invisible. ¡Wow! Ahora respira profundo.
Tú dirás, wow, estaba padrísimo, solo el punto es la obediencia. Sí. Siguiente punto, escribe, esta es la razón de la justicia. Esta es la razón de la justicia. Estoy a punto de terminar, pero creo que voy a tomar otros 5 minutos más de las 9. ¿Me permiten? Para este punto dejarlo bien claro. Esa es la razón de la justicia. Esa es, repito, la razón de la justicia. Después de Génesis, ponen tus notas, tú vas a ver en toda la historia de la humanidad un trabajo de Dios. Fíjense, después de Génesis, tú empiezas a ver en toda la humanidad un trabajo de Dios para Él manifestar su justicia en el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué es justicia? Escribe, justicia, que era lo que le pedía Dios al hombre, era obediencia. Justicia era permanecer en perfección. Justicia era permanecer en santidad y en obediencia. Eso era justicia. Pero el primer Adán, este Adán, no sostiene la condición, sino que él violenta, él rompe, él desobedece, y entonces en esa condición, escribe, no se puede gobernar. El conflicto que hay entonces después de Adán es como, escribe, el conflicto de toda la escritura hasta Cristo, el conflicto de toda la escritura hasta Cristo es cómo mantener al hombre en autoridad y en poder. Cómo mantener al hombre en autoridad, en poder y en dominio. Cómo mantener al hombre gobernando. ¿Cómo lo mantenemos gobernando? Y entonces por eso en toda la historia, ¿qué es lo que ves y qué es lo que notamos? Toda la historia, desde Génesis hasta los evangelios, es así. La vida del hombre, mientras obedece, entonces va así, pero desobedece y la nación cae. Y de nuevo ellos se arrepienten y regresan y la nación empieza de nuevo a prosperar, pero desobedecen y de nuevo cae. El hombre empieza a pasar por muchas circunstancias y Dios, de hecho, le provee de algunos medios, escuchen esto, para probar algo de lo que después Dios haría por él. Le provee la ley. Dios le provee una ley. ¿Para qué? Para que él tuviera un marco de referencia de lo que Dios quería y de alguna manera, aunque no la pudiera cumplir, aunque él no la pudiera cumplir, por lo menos Dios le ayudaba para que su propia actitud, su propia naturaleza pecadora no lo destruyera totalmente y no lo acabara. La ley, yo siempre he dicho, si te puede servir esto, yo he opinado esto, la ley es una expresión de la misericordia de Dios. La ley es un Dios que no quiere dejar a su creación, no quiere dejar a estos hombres que ama, no los quiere dejar a la deriva, sino que Dios trata siempre de dejar que ellos prueben un poco de la perfección, de la justicia de Él. Gracias a Dios, dice Didi Sansán, gracias a Dios por su justicia, porque es por su obediencia total, la justicia de Cristo, que me mantiene, así es, en los lugares celestiales gobernando. Entonces, el conflicto es que ¿cómo le hacemos para que ahora este hombre permanezca en ese lugar? Fíjense lo que voy a decir. El hombre ya está en los lugares celestiales. A ver si puedo poner esta imagen y se puede quedar grabada allí en tu mente. Por Cristo, el hombre es puesto y sentado en los lugares celestiales. Pero voy a hacer otra pregunta. Si a Adán, el requisito para permanecer en ese lugar de gobierno era precisamente obediencia total al Rey de Reyes,
Si el requisito para Adán era ese, el requisito para nosotros tendría que ser el mismo. Sería injusto que a ese rey Dios le haya pedido algo que después a otros reyes no se los pida. ¿Sí me explico? El mismo requisito para Adán es el mismo requisito para ti. La misma obediencia que Dios demandaba de ese rey es la obediencia que Dios demanda de ti como rey sacerdote. Pero ahora, ¿cómo le hace Dios para mantenerte a ti en esa obediencia? Para mantenerte a ti en esa perfección. Y aquí viene lo extraordinario. Envía, escribe en tus notas, a su Hijo Jesucristo, envía a nuestro Señor para que Él sea nuestra justicia, para que por el mérito de su vida, por la obediencia total de Él, eso está extraordinario, por su perfección y porque Él lo cumplió y lo consumó todo. Alguien dirá, bueno, pero lo hizo Él. Sí, pero a todos los que creemos en Él, nos introdujo en Él para que nosotros fuéramos partícipes de esa misma virtud. ¡Wow! Y entonces el Señor, tener de nuevo a su rey gobernante y que su propósito se cumpla con el hombre, de que Él gobierne como Dios gobierna para manifestarlo a Él en toda la tierra, pero que este hombre, que este nuevo hombre, que esta nueva creación no caiga, sino que esta nueva creación permanezca en gobierno. ¡Wow! Por eso es que tú y yo somos una nueva creación, somos un nuevo hombre, tenemos una nueva naturaleza y en ella no hay pecado. Pero esa es la razón de la justicia. Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Vamos a leer varios versículos, así que vamos allá. Miren, voy más o menos bien. Me voy a pasar un poquito, unos 5 minutos. Denme 5 minutos más. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, dice, gracias a Cristo Jesús que obedeció en lugar mío, así es. Él nunca desobedeció. Él cumplió toda justicia. Él cumplió toda la ley, todo el tiempo, toda su vida. Él cumplió toda la ley, todo el tiempo y toda su vida. Y después el apóstol Pablo dice, y si tú crees en Él, entonces estás en Él. Y si estás en Él, es como si tú hubieras obedecido, cumpliendo todo el tiempo, toda la ley, toda la vida. Amén. Didi Sansan dice, ese es el principio de transferencia. Amén. Exactamente, ese es el principio de transferencia. Dice, porque en el Evangelio, ¿ya vieron? En el Evangelio, la justicia de Dios. Por eso entender justicia es indispensable para comprender gobierno. No puedes comprender gobierno si no entiendes justicia. Justicia es indispensable porque el requisito de Dios para que Adán permaneciera, voy a decirlo de nuevo de esta manera, estoy tratando de ponerlo lo más sencillo. El requisito para Adán para gobernar era mantenerse en justicia. Adán no lo logró. ¿Qué hizo el Señor contigo y conmigo? Nos otorgó la justicia en el Hijo. Eso está extraordinario. Nos hizo la justicia de Dios en Él. ¿Y sabes para qué? Para que los reyes de esta nueva creación, los gobernantes, los hijos del rey, el rey y los reyes permanecieran, sobre todo los reyes, porque él nunca deja de gobernar, pero sus hijos siguieran gobernando y nunca más cayeran de ese gobierno. Eso es extraordinario. Porque en el Evangelio, por eso dice, el Evangelio, está hablando, fíjense, de la buena noticia, el apóstol Pablo, Romanos 1:17 dice,
En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque cuando tú comprendes la justicia, también cuando tú te das cuenta de qué extraordinaria es esta justicia, no existe mayor motor, no hay mayor gasolina para tu fe que cuando te das cuenta que el Señor te ha otorgado su perfección, te ha otorgado su virtud para que tú puedas actuar, mover, operar como Cristo operó aquí en la tierra. Eso está extraordinario. Romanos 3, versículo 22. Es decir, dice Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ya vieron cómo tú disfrutas la justicia de Dios? ¿Ya viste, rey, sacerdote, todos los que me están viendo? ¿Ya viste? ¡Qué extraordinario! ¡Wow! Prepárate. Porque nosotros, ¿qué es lo que disfrutamos hoy? Hoy disfrutamos la seguridad de que podemos estar en esta justicia, y esta justicia es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es una justicia ganada por nosotros, sino es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. ¿Quiénes son los que son posicionados en los lugares celestiales? ¿Quiénes? ¿Un grupo especial de los hijos de Dios? No, escribe en tus notas. Todos. Por eso a todos los que hemos creído por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen, porque no hay distinción. Eso me encanta. Porque no hay distinción. Eso es extraordinario. Por eso, esto es correcto con lo que leíamos en Efesios. Cuando te salva, te posiciona. Porque no tiene que ver con méritos personales. Tiene que ver con que Dios, eso me encanta. Escribe esto, te puede servir. Dios se asegura que nunca vuelvas a caer del gobierno en el cual te puso. Y para asegurarse de que no vuelvas a caer de ese gobierno y venzas y gobiernes y manifiestes a Cristo en todo ámbito, te da su justicia y te la da por fe y te la da porque creíste, porque Dios no hace distinción, porque Él está recuperándote para su reino y te está recuperándote para su dominio. Eso es extraordinario. Amén. Alguien puso ahí, qué maravilloso plan de Dios, Mirna. Exacto, esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué me otorga su justicia? Para no perderme. Él no quiere volver a perder como perdió. Y no pierde Dios nada. El plan no era Adán, el plan éramos nosotros. Pero precisamente pasó todo eso. Fíjense qué plan tan maravilloso. Pasó todo eso para no perderte a ti y para no perderme a mí. Y no solo para no perdernos en cuestión de destino, sino para no perdernos en cuestión de gobierno. Él no quiere que sus reyes dejen de gobernar. Por eso tenemos que despertar a este entendimiento. Eso es fundamental. Romanos 3, versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo, fíjense qué padre, para demostrar en este tiempo su justicia. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¡Wow! Fíjate, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Él. Pero Él es el que justifica al que tiene fe en Jesús. Extraordinario. ¿Cuántos tienen fe en Él? Pues prepárate, porque estás en la condición y en la posición necesaria. ¿Para qué? Para poder entender que en el lugar donde te posicionó, tú puedes gobernar legalmente, tú puedes gobernar porque estás en Jesús y puedes gobernar porque su justicia te lo permite. Amén. Porque su justicia te lo permite. Porque has cumplido el requisito en Cristo Jesús. Alguien dirá, pero no has hecho nada, apenas te convertiste ayer. ¿Qué has hecho? ¿A cuántos les has enseñado? ¿A cuántos les has predicado? ¿No?
¿Qué obras has hecho? No, no es mi obra ni es mi mérito. Es la obra de Él. Es su mérito. Es lo que Él hizo en la cruz. Es la perfección de Cristo. Como dice Hebreos capítulo 10. Por un solo sacrificio, por una sola ofrenda, la del Hijo, hemos sido nosotros perfeccionados. Eso es extraordinario. Romanos 5:17. Ve este pasaje, es maravilloso. Porque si por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno que transgredió? Adán. Por la transgresión de Adán, por este reinó la muerte. Mucho más, fíjate lo que dice Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Mucho más, fíjense, reinarán, ¿ya viste? Reinarán. O sea, el rey, el primer rey que Dios puso, cayó y murió. Pero ahora, por la obediencia de uno que es Cristo, ¿qué va a suceder? Muchos más, di conmigo, muchos más, reinarán en vida por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de Adán morimos, pero por medio de Cristo reinamos en vida. Wow, ponle allí, por medio de Cristo yo reino en vida. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué es lo que me da capacidad de reinar en vida? Dice, los que reciben la abundancia de la gracia, ¿ya viste? Y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y, ¿qué más? El don de la justicia. Eso es extraordinario. ¿Qué es lo que nos permite reinar en vida? La abundancia de su gracia, el regalo de su justicia. Porque ahora el Señor tiene a hijos gobernando en perfección. Eso es extraordinario. En la perfección de su Hijo. Por eso el apóstol Pablo lo que habla en Efesios es una exposición magistral de gobierno. Es una exposición magistral de autoridad. Él incluso dice que la iglesia opera en las más profundas sabidurías que el mundo no conoce y que ninguna de las esferas, por muy altas que sean, tampoco conoce. Él habla de que estamos sentados con Cristo, él habla de que somos bendecidos en Él, Él habla de que en Él tenemos abundancia de riquezas, abundancia de gracia, Él habla de que nosotros de hecho estamos llamados para gobernar sobre todos los ámbitos. ¿Y por qué tiene el apóstol Pablo tremenda seguridad y hace una exposición magistral allí en Efesios? ¿Se acuerdan que ya lo vimos en la primera lección? Hace una exposición magistral del gobierno y de la herencia y del propósito eterno allí en Efesios 1. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esa manera? Porque el apóstol Pablo entiende que el requisito está cumplido. Y si el requisito, con esto termino, familia, amigos, si el requisito de la justicia está cumplido, entonces prepárate para gobernar. Si el requisito de la justicia está cumplido, voy un paso más allá. Empieza a gobernar. Porque la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia te permitirá y te permite reinar en vida. Así que lo que tú vas a empezar a experimentar, por eso dije, lo que tú vas a empezar a experimentar es estar por encima de toda circunstancia, por encima de toda adversidad y empezar a gobernar, a manifestar a Dios en todo lugar. ¿De qué podemos jactarnos? Dice Didi Sansán. Entonces, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe. Romanos 3:27. Así es. No nos podemos jactar tampoco de que estamos reinando juntamente con Cristo, porque eso fue por las riquezas de su gracia. No nos podemos tampoco jactar de que nosotros estamos en una posición privilegiada y pobrecitos, que los otros no lo están. No, porque la abundancia de su gracia, como dice, ¿verdad? Lo acabamos de leer, porque la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que es un regalo, pues no nos lo ganamos, nos lo regaló.
el requisito, Cori, como dice Cori, el requisito ya fue cumplido y lo hizo por su gracia. Fue un regalo para nosotros y como leímos en los otros pasajes, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Extraordinario. Entonces no hay jactancia. Entonces ahora fíjense qué bonito. El Señor tiene reyes, el Señor tiene gente de autoridad y de dominio, pero humildes. ¿Qué sano es eso? Gente de autoridad, gente de gobierno, pero sanamente humildes. Hombres y mujeres poderosos. Fíjense qué extraordinario. Hombres y mujeres poderosos, pero humildes. Hombres y mujeres en gobierno, pero con un corazón agradecido, un corazón, ¿cómo decirlo? Un corazón que se ha rendido al rey, porque es abrumado por su tremenda gracia. Yo no sé tú, si de repente piensas, yo lo pienso, no sé si a ti te pasa cuando dices, wow, cuánta gracia, cuánto amor, ¿cómo me amas tanto? ¿Cómo es posible que he recibido tanto de ti? ¡Qué extraordinario es! Y ahora cuando conoces cómo por su amor, por su gracia, te ha dado todo, te ha puesto en una condición, en una posición de gobierno y ha asegurado que no caigas de allí, porque Cristo cumplió el requisito para que nunca más volvieras a caer de ese lugar de autoridad, pues no nos queda más que decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Padre, dinos qué quieres que hagamos, danos las estrategias. Señor, muéstranos la manera de poder infectar como esa levadura toda la tierra. Lánzanos, métenos a todos los lugares, llévanos a todos los lugares, que todo sea infectado de ti, que todo sea lleno de Cristo. Como el miércoles que hablaba, la mentalidad expansiva. Esa mentalidad en donde, como el apóstol Pablo, mira, yo ya lo llené todo de Cristo, desde el norte hasta el sur, del este y del oeste, y como yo ya lo llené todo de Cristo, ahora voy al Imperio Romano, voy allá a la cabeza, voy al César, porque hice mi labor, porque logré lo que Él me había encomendado, la expectativa que Dios tenía de mí, la cumplí, porque me puso en el lugar para poderlo hacer, me posicionó en el lugar correcto, tengo los recursos, tengo la autoridad, puedo ejercer dominio. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Padre. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Por eso Dios te ha permitido nacer en el reino para gobernar con Cristo, el Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande de los hijos de Dios, escribe, desde el más pequeño hasta el más grande de los hijos de Dios, estamos constituidos por Dios con la capacidad de gobernar. La religión no quiere que se vea eso. La religión quiere solo que unos gobiernen, otros no, y pone niveles. No. Por eso lo puso el Señor bajo gracia, todo bajo gracia, para que todos tengamos la capacidad de gobernar y de reinar en vida en esta tierra. Amén. Aquí no hay preferencias. Esto es parte de nuestra asignación gubernamental. Es para los que están en Cristo el Señor y que para nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria. Y yo digo amén. Amén.